En el siguiente video te presentaremos una recopilación de leyendas del Día de Muertos que serán narradas por diferentes youtubers. No olvides visitar su canal para que puedas ver su contenido. También te presentaremos algunos videos de algunas celebraciones que se realizan en la época, así como de algunos lugares en donde se realizan diversas actividades. Esperamos que lo disfrutes. Feliz Día de Muertos. Leyendas del Día de Muertos. El regreso de otros seres. En muchas comunidades de México se cree que en el Día de Muertos los difuntos no son los únicos seres que regresan a nuestro mundo. Por ejemplo, en el estado de Guerrero existen pueblos en los que las personas celebran este día en los panteones. Sobre los mausoleos ponen papel picado, flor de cempasúchil, veladoras, así como la comida que comparten con los difuntos. Sin embargo, a diferencia de otros lados del país, se retiran del camposanto antes de la medianoche y continúan con ella al día siguiente. Esto se debe a que a esa hora los nahuales también empiezan a bajar de los cerros para transformarse en animales y realizar sus rituales. Aprovechan la celebración debido a que existe una mayor cantidad de carga energética que es proporcionada por el regreso de los espíritus. Esta es utilizada por los brujos, es utilizada en los rituales que realizan para aumentar su fuerza. Y en otros estados se ha reportado que las brujas realizan lo mismo. En Querétaro se encuentra otro lugar en el que otros seres diferentes a los espíritus también regresan el Día de Muertos. Estos reciben el nombre de mólicas. Se tratan de figuras de barro que los queretanos realizan para ponerlos en las tumbas y en los altares. Se cree que cobran vida durante la noche para proteger a las personas de los espíritus malintencionados que se aprovechan de la festividad y regresan a nuestro mundo para causar daño a los vivos. También se encargan de guiar a los espíritus buenos para que puedan llegar a sus respectivas ofrendas. Hola, yo soy Fernando Malfabón del podcast El Umbral de lo Desconocido, y el día de hoy les narraré la historia del hombre que vendió su alma al diablo. Se cuenta que hace mucho tiempo un hombre buscó al diablo en las cuevas de la sierra para ofrecerle su alma a cambio de riquezas. El maligno apareció y le concedió esa petición, y al día siguiente el hombre encontró una gran cantidad de monedas de oro en el patio de su casa. Con ellas pudo darse todos los lujos que quiso en muy poco tiempo. Sin embargo, poco después de tener una vida de ensueño, extrañamente se enfermó y perdió la vida, y nadie entendía por qué había ocurrido eso. Pero poco después, durante el Día de Muertos, muchas personas aseguraron que vieron al hombre rondando por las ofrendas. No entendían cómo era posible que estuviera ahí. Cuando los vecinos le platicaron al sacerdote del pueblo, este fue a ver al espíritu, y cuando estuvo frente a él, el espíritu le contó lo que había hecho. Ahí fue cuando conocieron el pacto que había realizado, y también le contó que en el Día de Muertos bajó a la tierra para expiar sus pecados. Desde ese entonces, se cree que las ánimas regresan en el Día de Muertos, no solo para visitar a sus familiares, sino también para borrar sus pecados y pagar las mandas que aún tienen pendientes. Aprovechan la festividad, ya que es cuando la mayor cantidad de almas regresan a nuestro mundo sin ser juzgadas ni enjuiciadas. Por esta razón existen testimonios que dicen que en esta temporada han visto a lo lejos a personas que habían fallecido tiempo atrás y cuando se acercan a estos desaparecen misteriosamente. Leyenda de los borrachos. En algunos pueblos de Guanajuato y Jalisco se cuenta que las personas que fallecieron en medio de una borrachera regresan al mundo de los vivos durante el Día de Muertos con un solo propósito: buscar un trago que no pudieron terminar en vida. Estas almas errantes visitan las ofrendas en busca de botellas de tequila o mezcal. Se dice que si no encuentran una bebida en su honor, los espíritus pueden volverse inquietos, rondando las casas y haciendo sentir su presencia. Para apaciguarlos,
y permitirles descansar. Es tradición colocar botellas en los altares. Si una botella se derrama sola, es señal de que el difunto ha encontrado su ansiado trago. Por esa razón, hoy en día, el tequila y el mezcal se han vuelto esenciales en los altares para honrar a los muertos y evitar que sus espíritus sedientos paguen por la tierra. Pedir calaverita. Una de las tradiciones más populares del Día de Muertos es la de pedir calaverita. Consiste en que los niños, adolescentes y hoy en día hasta los adultos se disfrazan de personajes de terror y salen a las calles para pedirles a las personas que les den calaverita. Pueden ser dulces, dinero, comida, frutas, juguetes, entre muchas otras cosas. En algunas localidades, que son más tradicionales, los niños dicen algunos versos cuando piden su calaverita. Por ejemplo, en Mixquic, los niños piden calaverita con la siguiente frase: Campanero, mi tamal, ya que es hora de rezar. Otra frase popular es: el muerto pide camote, si no le dan se le cae el bigote. Esta tradición se realiza el 1 de noviembre, ya que se cree que ese día regresan los niños difuntos. Entonces los infantes se disfrazan y piden los dulces, para que los niños muertos también puedan venir a nuestro mundo y puedan pasar desapercibidos para pedir un dulce. Así, cuando el resto de las personas los vean, no sospecharán que ya no están vivos y creerán que solo son los infantes disfrazados. Se cuenta que en diferentes sitios de México, muchos niños se reúnen para ir todos juntos a pedir calaverita. Lo más sorprendente es que también se reúnen niños que nunca habían visto. Cuando van caminando, estos extraños pequeños llevan una vela en sus manos. Cuando terminan de pedir calaverita, las personas se dan cuenta que ese grupo de niños se ve más pequeño que al inicio, y muchos niños que estaban con ellos ya no están presentes. Se cree que esos extraños infantes en realidad ya estaban muertos y se unieron a los demás para divertirse en el Día de Muertos. En Estados Unidos, el 31 de octubre se celebra el Halloween. En esa fecha, los niños se disfrazan de monstruos y se dirigen a las casas para pedir dulces. Muchos creen que pedir calaverita es una adaptación de esta tradición. Sin embargo, su origen data desde la época prehispánica. Existe una leyenda que dice que en la época de los mexicas, un pequeño niño quedó huérfano. Como no tenía dinero, salía a las calles a pedir donaciones de fruta o comida para sobrellevar su situación. Debido a su mal aspecto, las personas creían que se trataba del ánima en pena que venía desde el mundo de los muertos. Con el paso del tiempo, ese suceso se fue transformando hasta dar origen a la tradición actual de pedir calaverita. La lluvia de Mixquic. En el barrio mágico de Mixquic, ubicado en Tláhuac, en la Ciudad de México, se realiza una fiesta conocida como la Alumbrada. Esta consiste en que el 2 de noviembre, al mediodía, las campanas de la iglesia empiezan a tocar y los habitantes salen de sus casas y se dirigen al panteón principal para adornar sus tumbas. Encima de ellas colocan velas, veladoras y cirios para alumbrar el lugar en la noche, y así la luz pueda guiar a las ánimas de vuelta a sus tumbas. Muchas personas que han visitado Mixquic comentan que en la noche del 2 de noviembre, repentinamente empieza a llover, a pesar de que no son tiempos de lluvia. Los habitantes del lugar cuentan que esto se debe a que los espíritus agradecen la festividad. Si llueve el 2 de noviembre, significa que a los espíritus les gustó la despedida que les hicieron en esa alumbrada, pero si no llueve, significa que se fueron molestos ya que no les gustó la fiesta. Cihuacuatl. Dentro de las deidades mexicas existió una llamada Cihuacuatl, que era considerada la madre de los dioses y creadora de los humanos. También estaba relacionada con la fertilidad y la tierra. Dentro de la cosmovisión náhuatl, las mujeres embarazadas eran consideradas sagradas, ya que eran quienes daban a luz a nuevos seres humanos para continuar con el ciclo de la vida. El parto era considerado una batalla. Si una mujer fallecía durante el parto, era honrada como guerrera, pues se decía que había perecido en esa batalla. Su espíritu era nombrado
Cihuateteo, y era recibido por Cihuacuatl para ser tratada con honores. En el sureste del país, se dice Cihuacuatl sigue apareciendo el Día de Muertos y es la encargada de guiar a los niños difuntos hacia sus altares. Esto lo hace porque los niños aún no pueden viajar solos, por lo que necesitan de alguien que los guíe en su camino. Hola, soy Cali Mercado del podcast El Umbral de lo Desconocido y hoy les voy a hablar un poco sobre el pan de muerto. Este alimento representa el ciclo de vida y muerte. Muy pocas personas lo saben, pero el pan de muerto también representa una conexión de nuestro mundo con el mundo espiritual, pues se dice que su dulce aroma es el que guía a los difuntos al altar. Es por esta razón que nunca debe de faltar. Hace mucho tiempo, en un pueblo de Guerrero, vivió una señora de nombre Ana, que era conocida en todo el pueblo por ser muy generosa y compartir su comida con los demás. Además, en el Día de Muertos, preparaba muchos panes que les ofrecía a sus difuntos. En una ocasión, el pueblo sufrió de una terrible sequía. Las cosechas se perdieron y no hubo suficiente comida, por lo que las personas empezaron a padecer hambre. Cuando llegó el Día de Muertos, Ana, como pudo, realizó su tradicional pan de muerto y lo colocó en su ofrenda como de costumbre. Al día siguiente se sorprendió al ver que su casa estaba llena de trigo, azúcar y otros productos de hacer pan. Cuando los habitantes se enteraron, se sorprendieron. Ana juntó todos los ingredientes y empezó a hornear pan. Después lo repartió entre todos sus vecinos, y con esto pudieron saciar su hambre. Las personas comentaban que esto fue un regalo de los espíritus que le hicieron a Ana para el pueblo para que los demás no tuvieran hambre. Lo hicieron en agradecimiento por haber continuado con la tradición a pesar de las dificultades. El reencuentro. En muchas regiones de México, durante el Día de Muertos, existe una creencia profundamente arraigada que cuenta cómo algunas personas han tenido encuentros inesperados con seres queridos ya fallecidos. En estos días especiales, cuando las almas de los difuntos regresan al mundo de los vivos, se dice que algunos amigos, familiares o vecinos que murieron tiempo atrás pueden aparecer de manera repentina, como si nunca hubieran partido. La leyenda narra que estos encuentros suelen suceder de manera casual. En momentos cotidianos, las personas los ven caminando por las calles del pueblo, participando en las festividades o simplemente sentados en algún rincón, como lo hacían en vida. Todo parece tan natural que, al principio, quienes se cruzan con ellos no se dan cuenta de que están viendo a un alma del más allá. Son encuentros breves, pero siempre llenos de paz y familiaridad. Solo después, al reflexionar, es cuando el asombro y el escalofrío recorren el cuerpo. Ese amigo con quien conversaron, ese vecino con quien intercambiaron un saludo, o ese familiar que se cruzó en su camino, ya no está vivo desde hace años. Sin embargo, durante esa breve interacción, parecían tan reales como cualquier otro vivo. Se cuenta que estos espíritus no buscan asustar, sino más bien compartir en el último momento con aquellos que aún permanecen en la tierra. Es una forma de recordarles que, aunque ya no están físicamente, siguen presentes en las vidas de quienes los amaron. Por eso, se dice que si alguien se encuentra con un ser querido fallecido en el Día de los Muertos, no debe sentir miedo, sino gratitud por esa oportunidad de compartir, una vez más, un instante juntos. Las luciérnagas. En el estado de Tlaxcala se tiene la creencia de que cada luciérnaga guía a algún ánima en pena para que llegue a su altar en el Día de Muertos. Con la luz que emite, ilumina el camino que existe en la oscuridad de la noche. La leyenda surgió debido al evento que le ocurrió a Lucía hace mucho tiempo. Se cuenta que la pequeña era muy valiente. Sin embargo, le tenía miedo a la oscuridad. Cada año,
En el Día de Muertos, su familia ponía una ofrenda para recordar a sus seres difuntos. Su abuelita siempre le decía que las velas nunca debían faltar, pues su flama es lo que permite que los muertos lleguen desde su mundo hasta el nuestro. En una ocasión, poco después de que los papás de Lucía pusieron la ofrenda, una tormenta empezó a azotar el lugar y apagó todas las velas. La niña empezó a tener miedo de la oscuridad. Sin embargo, recordó las palabras de su abuelita, por lo que, a pesar de su temor, salió de su casa y se dirigió a la tienda para conseguir más velas. No obstante, cuando llegó a la calle, empezó a sentir más temor, quedando paralizada de miedo y sin saber qué hacer. De pronto, vio que desde lejos, unos destellos dorados empezaban a acercarse a ella. Cuando estuvieron cerca, Lucía se dio cuenta de que eran luciérnagas, las cuales le iluminaron el camino y, además, le indicaron el sendero que tenía que seguir para llegar a su casa. Cuando llegó a su hogar, las luciérnagas se posaron en el altar. De esa forma, las ánimas pudieron regresar. Desde entonces, se empezó a creer que éstas guían el camino de los difuntos. La Huasteca es una región de México conformada por el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, el sureste de San Luis, el norte de Puebla, el este de Hidalgo y en mucha menor medida comprende algunas zonas de los estados de Querétaro y de Guanajuato. Debido a su gran cantidad de ríos, riachuelos, arroyos, lagos y lagunas, se cree que en esta parte habitaron los dioses de la cosmovisión prehispánica. El Tlalocan era el paraíso del dios de la lluvia, Tlaloc. Se decía que de este procedía el agua que requería la vida para estar en la tierra. Aquellas personas que morían por un rayo o que fallecían ahogadas en el agua iban a dar a este lugar. Debido a la gran cantidad de cuerpos de agua que había en la Huasteca, se creía que el Tlalocan estaba situado ahí, pues todos ellos provenían de este lugar. Otra leyenda que se cuenta dice que Quetzalcóatl también provenía del agua azteca. Le gustaba habitar aquí debido a la gran cantidad de productos naturales que había. Algunos de ellos eran árboles frutales, maíz, chía, chiles, tomates, fresas, calabazas, entre otros. Un día, Quetzalcóatl viajó al mundo de los muertos llamado Mictlán y buscó a los huesos de los seres humanos que hubo en eras anteriores. Cuando llegó a lo más profundo, se encontró con el dios del lugar, Mictlatecutli, quien le prohibió robarse los huesos, y para evitar que éste lo hiciera, le puso pruebas muy difíciles. Quetzalcóatl, como pudo, venció todos los desafíos y, con ayuda de su perro Nahual, logró apoderarse de los huesos y los llevó a Tamuanchan, la morada de los dioses. Ahí molió los huesos, los colocó en una vasija y vertió de su sangre para darles vida. De esa forma nacieron los seres humanos. Desde entonces se dice que el origen y el final de los humanos se encontrará en el Mictlán. El origen del Xantolu. La fiesta del Día de Muertos de la Huasteca es una de las más conocidas a nivel nacional. Incluso se ha extendido a otros estados que ya no pertenecen a esta región. Se caracteriza por la gran cantidad de actividades que hay para celebrarla. La fiesta comienza el 24 de junio, día en que se siembra la flor de cempasúchil. El 29 de septiembre se coloca la primera ofrenda, ya que es cuando se cosecha el maíz que van a ocupar para sus altares. La colocan en esta fecha porque se cree que era cuando se abrían las puertas del Mictlán, es decir, el mundo de los muertos de origen prehispánico. Los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre colocan la ofrenda y arcos de flores de cempasúchil. Además, las familias preparan grandes banquetes a los cuales invitan a sus amigos, familiares y vecinos, ya sea que estén vivos o muertos. También hay cuadrillas de bailarines, llamados matlachines, que bailan al ritmo de los sones huastecos. Se tiene la creencia que los difuntos también se unen a estos bailes. Los danzantes usan unas llamativas máscaras para que ni las personas vivas ni la muerte puedan saber cuáles bailadores están vivos y cuáles están muertos. En toda la fiesta muestran mucha alegría,
con el fin de confundir a la muerte, pues ésta no entenderá por qué las personas se ven felices y no tristes cuando piensan en la muerte. El 20 de noviembre termina la fiesta. Los arcos que colocaron en las ofrendas son desarmados. Las flores que los decoraban se estuvieron secando con el paso de los días. Por lo tanto, las semillas son retiradas fácilmente y las guardan durante todo el resto del año para volverlas a ocupar el 24 de junio del siguiente año, cuando las siembren, para volver a cosechar la flor de cempasúchil. Esto representa que el ciclo de la vida y de la muerte continúa con su flujo. Aunque esta fiesta muestra diversión y alegría, antes no era así. Una leyenda cuenta que hace siglos la Huasteca lucía lúgubre, fría y triste en el Día de Muertos. Nadie cantaba, bailaba, reía o rezaba frente a las tumbas. En una ocasión, un 1 de noviembre, en el panteón de uno de los pueblitos, apareció una figura espectral que empezó a bailar frente a una tumba. Cuando los vecinos lo vieron, corrieron despavoridos a la iglesia del pueblo y le contaron al sacerdote lo ocurrido. El cura, sorprendido, se dirigió al panteón y al ver a la extraña ánima, le preguntó quién era y qué era lo que quería. El espectro volteó y respondió: «Soy Chantol y he venido aquí porque me cansé de verlos tristes y decaídos en estas fechas. Sin embargo, es todo lo contrario. La muerte es la siguiente etapa de nuestra existencia en el cosmos y se debe de festejar para felicitar a las personas que lograron pasar al siguiente nivel». Se cuenta que desde entonces los habitantes de ese pueblito empezaron a festejar el Chantolo y la tradición se extendió al resto de las comunidades de la Huasteca. Por esa razón es que hoy en día es una de las fiestas más alegres del Día de Muertos. También se dice que los pasos del baile de los matlachines son los mismos que realizó aquel espíritu tan aterrador, que desde su aparición las personas empezaron a replicar año con año. Algunos creen que ese espectro fue la manifestación de Quetzalcóatl, que logró entrar y salir del Mictlán, pero otros creen que se trató de Mictlantecutli, que viajó desde el mundo de los muertos al mundo de los vivos, para recordarle a los habitantes que la vida no se acaba con la muerte, sino que continúa en el Mictlán.